Gracias a nuestros colaboradores de la mesa, el doctor Juan Camilo Restrepo, la doctora Ana María Ibáñez y Juan Manuel Ospina, moderador. Esta es la segunda de las 4 conferencias Construir Paz que hemos diseñado en un proyecto conjunto de varios capítulos, los capítulos de Economía, Música, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Antropología, Derecho y Ciencia Política, que estamos en un esfuerzo de reflexionar sobre algo que es absolutamente, consideramos los que estamos promoviendo esto, que es absolutamente esencial para el futuro del país, sobre todo para hacer un país en el que quepamos todos. La idea es responder 2 preguntas básicas. La primera es, ¿qué tipo de recomendaciones pueden salir de aquí para el gobierno y los insurgentes que están negociando, por un lado? Y la segunda es el CBY de la sociedad civil. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad civil en este proceso? Como dijo el presidente hoy, ya estamos en el posconflicto. De alguna manera, no importa lo que pase, creo que se han creado unas energías y una dinámica en que tenemos que asegurarnos que este proceso de construir paz se consolide, con o sin acuerdo. Los invitamos, la primera reunión, que fue hace unas 3 o 4 semanas, congregaron a 2 precandidatos presidenciales acerca de una pregunta que es central: esta negociación con las FARC, sí o no, con los doctores Navarro Wolf y Oscar Iván Zuluaga. Hoy vamos a tocar el tema económico medular, que es el problema del desarrollo rural. En la próxima, octubre 30, para que por favor anoten en sus agendas, o sea, la víspera del Halloween, iba a ser el Halloween, pero nos dimos cuenta de que el Halloween sería un enemigo terrible, entonces lo adelantamos un día. Vamos a mirar el tema de lo político, el tema de participación política y referendación. Nos acompañará el doctor Marco Palacios y tenemos una sorpresa que todavía no se las queremos confirmar. Y para el final de esta serie, el miércoles 27 de noviembre, vamos a trabajar 2 temas que son absolutamente centrales, que es reconciliación y reincorporación. Nos acompañarán, esperemos que todo salga bien, el padre Francisco de Rú, que tal vez es uno de los personajes más claves en todo este proceso de consolidación del tejido social, y Alejandro Eder, el director de la Agencia para Reincorporación. Quiero además hacerles una pequeña invitación, esto hace parte de los parroquiales. La semana entrante, el jueves 26, estará acá el doctor Mauricio Uribe López, quien tuvo una mención especial en el premio Ángel Escobar para la ciencia, con su libro de La Nación Vetada, y vamos a discutir o va a presentar una serie de ideas que creo que son muy pertinentes y se articulan con este tema de que estamos aquí construyendo paz. Sin más, les agradecemos de nuevo muchísimo su presencia, y doctor Juan Manuel, por favor, adelante. Mil gracias. Muy bien, Carlos, a todos pues cordial saludo y muy buenas noches a nuestros panelistas de hoy igualmente, y aquí pues me tienen nuevamente de moderador. Me pidieron, como la idea es que sea como un ciclo, que rápidamente hiciera un repaso de los puntos centrales de las exposiciones que hicieron los doctores Navarro y Zuluaga hace 3 semanas, tal vez un mes. El tema pues ya lo mencionó Carlos. Entonces, muy rápidamente, simplemente para buscar darle una continuidad a este ciclo, Antonio Navarro, que fue quien habló primero, es parte de un punto que marca, vamos a ver una diferencia en algunos aspectos con lo que planteó el doctor Zuluaga, y dice: el conflicto armado es producto de un conflicto político.
y ahí va a girar mucho la diferencia, se mantiene la naturaleza política de ese conflicto, se desnaturalizó, bueno, un debate que por lo demás el país ha conocido de tiempo atrás. Y a partir de esa afirmación, él plantea deben definirse condiciones que se puedan cumplir. Y la mejor manera de romper una negociación es poner condiciones incumplibles para garantizar, ¿cuál es el propósito en esta etapa? La participación en política de estos grupos insurgentes. La frase pues que tanto se ha dicho, cambiar las armas por votos. Ahí es importante de que, y en esto insistía el doctor Navarro, se habla ahí de la participación de la organización guerrillera, ya cada caso individual tendrá un tratamiento individual, pero en principio es abrir el espacio político para que estas organizaciones que eran guerrilleras se transformen como organizaciones en organizaciones políticas. Fue muy claro que hoy el tema de la amnistía es muy distinto de lo que a ellos les tocó vivir con el M-19, de lo que han sido los periodos anteriores. Aquí hago una salvedad. No podemos olvidar que Colombia, de alguna manera, está a mitad de camino de un proceso de negociación con guerrillas. Hay una parte que ya se ha logrado, otra que no. Esto ha sido una larga historia. Y en negociaciones anteriores, pues jugaba muy directamente una amnistía sin condiciones. Esto ya cambió. Y aparece un elemento nuevo acá, y es el protagonismo y la centralidad que tienen las víctimas en todo este tema. Las anteriores negociaciones tenían la centralidad en los insurgentes, en la gente armada. Eso es un cambio fundamental, lo reconoce Antonio Navarro. Al posconflicto él dice, esta es la parte indudablemente más difícil, y fija al respecto 3 elementos. Primero, una condición necesaria que él dice, inclusive sin negociaciones en La Habana exitosas, y es la necesidad de garantizar la presencia integral, no solo militar, del Estado en todo el territorio de la nación. De alguna manera, en el análisis de Navarro se desprende que la ausencia y el vacío de Estado en muchas regiones ha sido un factor generador de conflicto. Y en segundo lugar, el tema del perdón y el tema de las víctimas. Y en este tema del perdón y de las víctimas dice, tenemos que aprender de las experiencias pasadas, hay que incorporar allí también a los miembros de la fuerza pública que puedan tener acá situaciones a resolver. Insiste en el tema de verdad y no repetición, resarcimiento de las víctimas, mecanismos de consenso, y el otro punto en el que insiste, Estado en todo el territorio y una acción hacia el conjunto de la tropa desmovilizada. Él dice, generalmente estas negociaciones se quedan viendo a ver cómo la cúpula guerrillera entra a ser parte de los actores políticos, pues está todo el tema de la tropa, digámoslo así, que se desmoviliza, que hay que encontrar la manera de incorporarlos y que sea un proceso de reinserción, ¿cierto? Por si no se van a reciclar en otros grupos violentos. Óscar Iván Zuluaga marca de entrada una diferencia, digamos, con esto que nos planteaba Antonio Navarro. Él dice, las FARC nacen indudablemente en un escenario de lucha política y social, pero se transforman en fuerza narcotraficante a finales de los años 80, y ahí ya Navarro sigue reivindicando la naturaleza política que puede estar afectada por toda una serie de circunstancias, pero que se conserva como condición necesaria de la negociación. Óscar Iván, paz negociada en condiciones dignas sin que esa negociación implique debilitamiento ni desarticulación de las estructuras democráticas. Se cuestiona muy seriamente la neutralidad de Venezuela como gobierno garante de todo este proceso. Y en relación con el marco jurídico de la paz, básicamente pues repite lo que ya se ha oído. En ningún caso pueden haber indultos para delitos atroces, delitos contra la humanidad. A esas franja de delitos no se les puede aplicar la justicia transicional. Sobre este tema Navarro pasó más bien rápidamente. Critica igualmente el principio de selectividad en relación con los crímenes a investigar
y se hace una pregunta, la deja planteada: ¿qué diferencias hay entre bandas criminales y las FARC? ¿Por qué en una se hace un tratamiento, en el otro? ¿Cómo se va a resolver esta situación? De ahí desprende que con todo esto que está haciendo se está empoderando a una organización criminal, insiste en el resarcimiento humano, económico y social de las víctimas y de los desplazados, resalta el marco normativo muy especial que tiene Colombia al respecto, que por lo menos sobre el papel es un modelo internacional, y se hace una pregunta y con eso cerró la intervención: ¿y habrá un consenso social para pagar un proceso de reparación integral? Esos fueron como los puntos que aparecieron centrales en las dos presentaciones. Bueno, yo creo que hablar de las personas que tengo al lado y lado, pues sobra absolutamente, más que bien conocidas, personas que tienen toda la propiedad, toda la autoridad, toda la experiencia, pues para hablar de este tema, que ha sido un tema central en estas negociaciones, primero por la importancia objetiva que tiene para ayudar a resolver yo lo he llamado el enredo rural colombiano, y segundo, especialmente con las FARC, que las FARC nacen como un movimiento de insurgencia campesina. Recordemos su primer documento con el que salen a la luz pública es un planteamiento de reforma agraria, y por esta razón, entre otras, pues es el primer punto que quedó consignado en el documento de negociación acordado en La Habana. Parece que hay ya unos acuerdos básicos sobre este primer punto. Yo creo que básicamente todos manejamos pues la información que ha salido en la prensa. Yo vi en un punteo que mandó el doctor Juan Camilo que ahí podríamos de pronto tener como unas claridades adicionales, cosa que me parece que es bien interesante. En este punto yo creo que pararía aquí hablando con nuestros dos expositores, entonces se convino que Ana María Ibáñez sea la primera en intervenir. Ana, ¿vas a hablar allá? Bueno, muchas gracias por la invitación para participar hoy en este foro. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en Uniandinos. ¿De qué quiero hablar hoy? En la facultad hemos hecho bastantes investigaciones sobre el tema de tierras, desarrollo rural y pobreza rural. Y yo me quiero referir a tres temas que son importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la estructura de la agenda de paz, el tema rural es central. Y el tema de paz rural es central en todo este proceso por varias razones. Lo primero es porque las áreas rurales fueron parte de las causas y del origen del conflicto armado. Entonces las disputas de tierras, la concentración de la tierra, las FARC emergió como un grupo que estaba haciendo reivindicaciones rurales y reivindicaciones de la propiedad de la tierra. Entonces es supremamente importante conocer cómo están esas áreas rurales, cómo son los mercados de tierras en las áreas rurales, cómo es el acceso a la tierra, cómo son las condiciones de la población rural. Entonces, en primera instancia, quiero hablarles un poco de cómo son esas condiciones rurales. La segunda razón por la que entender las regiones rurales y todas las dinámicas que han sucedido ahí es porque las principales víctimas del conflicto armado ha sido la población rural, ha sido la población desplazada, y también la población que se ha quedado en las regiones rurales. Hoy les voy a hablar un poco de eso, y entonces entender todo un proceso de restitución y de compensación para la población víctima del conflicto armado tiene que partir de entender cómo son las condiciones de la población rural y qué es lo que el país debe entonces resarcir. Y lo tercero por lo cual es importante, y como enfoqué la presentación de hoy, es que si entramos en un proceso de posconflicto se va a tener que hacer una inversión fuerte en las áreas rurales. Y es una inversión en donde el Estado ha estado muy ausente, y te vamos a tener que rehacer y de reconstruir y reinventarnos una cantidad de provisiones de bienes públicos, de los mercados de tierras, y por lo tanto es supremamente importante conocer qué es lo que está sucediendo en las áreas rurales en Colombia. Infortunadamente en el país realmente conocemos muy poco sobre eso.
realmente el desconocimiento de qué está pasando con la población rural y qué está sucediendo en esas regiones es impresionante, y no solamente es para el ciudadano común, sino para personas muy estructuradas y que han trabajado mucho en otros temas, no conocen muy bien qué es lo que está sucediendo en las áreas rurales. Entonces lo que voy a hacer hoy es darles un barrido de unos temas que a mí me parecen muy importantes, con cifras, como les digo, que hemos calculado y que hemos estimado y analizado en la Facultad de Economía. El primer tema es hablarles de los mercados de tierras, cómo están las tierras en Colombia, cómo están distribuidas, cómo son los derechos de propiedad de la tierra, quiénes tienen acceso a esas tierras. Y después me quiero concentrar en dos temas. Yo por lo general hablo del tema de población desplazada, pero esta vez decidí no abordarlo porque ya lo he discutido muchas veces y en este foro lo he mostrado también y lo he discutido. Entonces me quiero concentrar en dos temas cuando hablo de desarrollo rural. Uno son las condiciones de la población rural, las condiciones de la población que no se desplazó y que se quedó en las zonas rurales, cómo están frente a la población urbana. Y lo segundo es una investigación nueva que estamos haciendo en la universidad que me parece importante, y es cuando se habla de conflicto y cuando se habla de población rural hablamos mucho de población desplazada, pero nos hemos olvidado de qué le sucedió a las personas que decidieron quedarse en las áreas rurales. A mí este tema me impresionó mucho una vez que estuve en San Carlos, en Antioquia, en donde de una población de 25.000 personas en el municipio 20.000 se desplazaron y se quedaron 5.000 que decidieron quedarse en medio del conflicto. Ellos se hacen llamar a sí mismos los resistentes y consideran que fueron las personas que mantuvieron el municipio vivo mientras sucedía todo este conflicto. Ahora los desplazados están decidiendo retornar. Entonces estamos haciendo investigaciones en la facultad para entender cómo vive esa gente que está en medio del conflicto, cómo hizo para sobrevivir, cómo hizo para seguir produciendo, qué implicaciones económicas ha tenido entonces vivir en medio del conflicto, y eso es lo último que les voy a mostrar, que es investigación bastante nueva de lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero, los mercados de tierras y cómo está distribuida la tierra. ¿Por qué es importante abordar este tema? Porque primero, como les digo, eso estuvo en el centro del origen del conflicto en los años 60, pero lo segundo es porque la tierra es un insumo de producción fundamental en las regiones rurales, es el principal insumo de producción. Si la tierra está concentrada y si la tierra tiene unos derechos de propiedad muy informal, además de tener una cantidad de discusiones éticas y de justicia social alrededor de eso, también tiene unas implicaciones de eficiencia económica. Si la tierra está mal distribuida, la eficiencia económica va a ser menor. Si hay informalidad en los derechos de propiedad, las personas no van a querer invertir en la tierra, por lo tanto la producción agropecuaria va a ser menor. Entonces, con eso en mente, les muestro estas cifras, que estas cifras, a mi juicio, son realmente impresionantes y muestran muy bien cómo ha estado las regiones rurales en nuestro país. Esto es el índice de concentración de la tierra, el índice Gini, para la distribución de la propiedad rural en Colombia. El índice Gini, cuando está cercano a 0, va de 0 a 1, cuando está cercano a 0 es porque la tierra está distribuida de manera equitativa, es decir, si hay 100 personas y hay 100 hectáreas, cada uno tiene una hectárea, y si está cercano a 1 quiere decir que la tierra está distribuida de manera supremamente inequitativa, es decir, unas cuantas personas concentran todas las hectáreas del país. Lo que les muestro aquí es la evolución del Gini del 2000 hasta el 2011, calculado con datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, es decir, del catastro, y lo que ustedes ven es que la tierra en Colombia no podría estar más concentrada realmente. Si empezamos en el 2000, la concentración de la tierra, quiero que se concentren solamente en la línea de abajo, que es como roja. En el 2000 estaba en 0.85, es decir, estaba supremamente concentrada. Al final del 2011 ya íbamos en Ginis de tierras de por ahí 0.86. Cuando ustedes lo comparan con las concentraciones en otros países del mundo, realmente Colombia es uno de los países con la tierra peor distribuida. Entonces no solamente es el ingreso, sino la propiedad de la tierra que está muy mal distribuida. El índice Gini de arriba es una nueva cosa que nosotros calculamos en la facultad, en donde nosotros solamente teníamos en cuenta el tamaño de los predios, sino que las personas pueden tener más de un predio. Entonces una persona puede ser propietario de múltiples predios, y cuando tenemos en cuenta eso, el Gini se nos concentra aún más, o sea, la propiedad de la tierra se nos concentra aún más. En el 2000 estaba en 0.88, que es realmente una concentración aberrante, y se sube casi a 0.89 en el 2011. Y ustedes ven que la concentración aumentó
a partir del 2006. Los índices Gini por lo general tienen un movimiento muy parsimónico, cambian muy poco, pero de todos modos vemos crecimientos y realmente no veo cómo se va a poder concentrar la tierra aún más en el país. Lo otro que es supremamente importante es la informalidad. Infortunadamente en Colombia tenemos unos derechos de propiedad sobre la tierra y en especial en áreas rurales muy informales. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un alto porcentaje de las personas que se creen propietarios de la tierra que no tienen títulos de propiedad. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que no tienen certeza sobre la propiedad de la tierra. Eso por un lado tiene unos impactos fuertes sobre la producción económica. Si yo no creo que soy dueña de la tierra, no voy a hacer unas buenas inversiones porque me la pueden quitar en cualquier momento. Pero en el momento de restituir tierras como estamos ahora, es realmente un reto enorme, que yo me imagino que Juan Camilo Restrepo hablará de eso, restituirle las tierras a unas personas que no tenían certeza sobre los títulos de propiedad. Esto es una aproximación, porque infortunadamente los datos sobre esto del país son bastante deficientes. Lo que hicimos fue coger los datos del IGAC, del catastro, y asumimos que una tierra era informal si no tenía matrícula inmobiliaria. O sea, es una aproximación. Y con esa aproximación encontramos que 18% de todos los predios rurales del país, tanto grandes como medianos como pequeños, tienen informalidad en los derechos de propiedad, es decir, no tienen un título de propiedad. Pero lo que hicimos que es interesante es que cogimos los avalúos de los predios, ordenamos el avalúo desde el más valioso hasta el menos valioso, el valor por hectárea, y los ordenamos y los dividimos en 5 pedazos iguales, que es cada uno de esos quintiles, de tal manera que el quintil 1 son las tierras que son menos valiosas y el quintil 5 son las tierras que tienen un valor más alto por hectárea. Y lo que ustedes pueden observar ahí es algo que además es bastante intuitivo, es que las tierras con un menor valor, menor valor por hectárea, que presumiblemente están en manos de los hogares más pobres, tienen unos niveles de informalidad que están alrededor del 33%, es decir, 1 de cada 3 propietarios rurales no tiene un derecho de propiedad formal de la tierra. Ustedes se pueden imaginar esto en medio de un conflicto, lo que significó para el despojo de tierras. Obviamente en un escenario así despojar tierras era muchísimo más fácil para los actores armados. Otra cosa que es interesante de estos datos es que cuando uno los ve, piensa que eso está sucediendo en las zonas periféricas del país, tanto la concentración como la informalidad. Y lo que les muestra este mapa es que no. Realmente tanto la informalidad como la concentración de la tierra están a lo largo y ancho de Colombia. No les muestro Antioquia porque Antioquia no está en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y los datos de catastro están separados para Antioquia. Cada uno de esos es un municipio y cuando está amarillo, en el caso por ejemplo del mapa izquierdo, quiere decir que la informalidad es baja, y cuando está rojo quiere decir que la informalidad es alta, y para el Gini de tierras cuando es amarillo es cuando la concentración es baja y cuando está rojo es que la concentración es alta. Y lo que ustedes ven es que hay informalidad en todos lados y que hay concentración en todos lados, pero sobre todo la concentración se da en las cordilleras del país, es decir, muy cerca de los centros productivos y no en regiones periféricas como uno suele pensar. Mientras que la informalidad sí se da en municipios que ya están más lejos de los centros productivos y que presumiblemente son municipios en donde se están dando procesos de concentración. Pero miren los números. O sea, nosotros tenemos unos municipios con informalidades hasta del 71% o más. Estos son unos datos que ya son más exactos. Estos son datos de la encuesta de calidad de vida. Y en la encuesta de calidad de vida, con base en los estudios que nosotros habíamos estado haciendo, se incluyó un módulo en donde se le pregunta a los propietarios de tierra sobre la formalidad en los derechos de propiedad. Estos son pobladores rurales y es representativo de los pobladores rurales del país, con la encuesta de calidad de vida. Si ustedes ven, solamente un 41.6% de las personas que viven en zonas rurales tienen acceso a la propiedad, a la tierra, no a la propiedad, a la tierra, bajo distintos mecanismos de distintos tipos de acceso, es decir, aquí tenemos arrendatarios, colonos, todo tipo de accesos. 41.6% de los pobladores rurales tienen acceso a la tierra, el resto de las personas no tienen acceso por ningún tipo, Y de los que tienen acceso, un 89.2% se considera propietarios, ahorita les digo qué significa eso,
y un 13.5% son arrendatarios. El resto son bajo otros esquemas de acceso a la tierra. De las personas que se consideran propietarios, realmente solamente el 52.3% son propietarios. ¿Eso qué quiere decir? Que de esas personas, un 47.7% tienen un derecho de propiedad informal sobre la tierra. Y como ustedes pueden imaginarse, al lado derecho les estamos poniendo el tamaño promedio de los predios para los distintos tipos. Entonces, obviamente, los propietarios formales tienen en promedio unas hectáreas, unos predios de 11 hectáreas, mientras que los informales obviamente tienen unos predios de menor tamaño, de alrededor de 8 hectáreas. Pero ninguno de esos predios son pequeños, de todos modos, ¿no? Otra investigación que estamos haciendo es, estamos haciendo encuestas, que eso es parte de lo que les voy a mostrar al final. Estamos haciendo una encuesta que se llama la encuesta longitudinal colombiana de los Andes, en donde vamos a seguir 4.800 hogares rurales durante más de 10 años si logramos conseguir la financiación. Y ahí recogemos una información muy detallada de todas las dimensiones de la producción agropecuaria de los hogares. Y algo que recogemos son los arrendamientos, porque esto que les estoy mostrando sobre informalidad es sobre la propiedad de la tierra, pero nosotros queríamos saber qué pasa con los arrendatarios, cómo son los contratos de arrendamientos. ¿Estos contratos de arrendamiento también son informales o son unos contratos en donde las personas que están haciendo el arrendamiento tienen certeza sobre el tiempo que les va a durar el contrato y sobre lo que van a poder obtener de ese proceso? Lo que nosotros encontramos, que es impresionante, es que para los hogares en donde nosotros hicimos la encuesta, solamente el 14% de esas personas tienen contratos formales. Es decir, en cualquier momento el dueño de la tierra que les está arrendando la tierra se las puede pedir y ellos no tienen ninguna manera de protegerse legalmente con que les quiten el arrendamiento. Y obviamente si son contratos informales, los contratos se dan entre círculos de amigos y de familiares y de vecinos. No es una persona que no quiere usar la tierra y que no la quiere producir transfiriéndose a otra persona que no conoce pero que es un productor eficiente, sino yo arrendándosela a mi hermano, a mi primo, a mi amigo, y no necesariamente por razones de eficiencia económica, sino por razones de conocimiento. Yo lo conozco y sé que me van a devolver la tierra. 90% de las personas que arriendan tierras lo hacen a familiares amigos en círculos supremamente pequeños y 89% de los que las dan en arriendo se lo dan a familiares amigos. Y lo siguiente que es muy importante en términos de los impactos de eficiencia económica de esta informalidad en los arrendamientos, es que les preguntamos, nosotros tenemos información supremamente detallada de cómo era el contrato, y les preguntamos cuánto tiempo lleva en ese contrato de arrendamiento. Nos contestaron que llevaban 49 meses, o sea, llevan 4 años produciendo la tierra. Y cuando les preguntamos cuándo cree que se la van a quitar, todos nos dijeron en promedio 2 meses. O sea, que hacer cualquier inversión económica de producción, así sea de cultivos transitorios, pensando que en 2 meses les van a quitar la tierra, obviamente no van a hacer unas inversiones de largo plazo ni pensando de obtener unos retornos económicos altos. Entonces, creo que esto es importante tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de política rural y de política de restitución de tierras, de cómo se van a formalizar los derechos de propiedad. La ley de tierras, la ley de restitución de tierras tiene unos artículos muy importantes sobre eso. Se ha hablado más de restitución, pero de formalidad no, y son supremamente importantes. Y también qué se va a hacer con los arrendamientos, qué regulaciones se van a hacer para los arrendamientos y cómo se va a aumentar el acceso a la tierra para los pequeños propietarios y para los campesinos. Ya teniendo el tema de la tierra en mente, y como les mencioné, la tierra es el principal insumo productivo de los productores rurales. Lo otro que me parece supremamente importante mencionar es cómo son las condiciones de estos hogares, cómo viven esos hogares en las zonas rurales. No les traje mucha información para que no hacer la presentación muy larga, pero esta es la cifra más diciente. Esto es la incidencia de la pobreza en Colombia, la evolución de la incidencia de la pobreza en Colombia del 2002 al 2010. Y lo que ustedes ven en esa gráfica, y ahorita se las detallo un poco más, es que la población rural en Colombia está en mucho peores condiciones que la población urbana, pero de lejos. Y que las diferencias entre las condiciones sociales y económicas de la población rural frente a la urbana no solamente es peor, sino que se está empeorando con el tiempo. O sea que esa brecha urbano-rural es cada vez
más profunda, lo que está profundizando entonces la desigualdad entre las zonas urbanas y rurales. Solamente quiero que se concentren en la línea de arriba, que es una línea verde, y en la de las 13 áreas metropolitanas, o sea, los dos límites, el superior y el inferior. Lo que ven ustedes en esa gráfica, que no se ven muy bien los colores, es que para 2010, 1 de cada 2 pobladores rurales era pobre en el país. Y en las 13 áreas metropolitanas, 1 de cada 5 de esos pobladores era pobre. Es decir, las diferencias son enormes. Nacional, la pobreza nacional en ese momento, ¿cuál era? Estaba alrededor del 30 y algo %. Y lo que me parece también supremamente importante es que ustedes vean que del 2002 hasta el 2010, esa brecha se ha venido ampliando, es decir, cada vez son menos los pobladores urbanos que son pobres, mientras que los rurales hay una disminución, pero esa disminución ha sido mucho más lenta que para las áreas urbanas. Las cifras para el 2012 son muy similares, realmente no ha habido un cambio muy grande. Otra cosa importante para tener en cuenta cuando estamos hablando de posconflicto y de acceso a la tierra, este es un trabajo que hicimos para Planeación Nacional hace un buen tiempo ya, y es un poco técnico, pero a mí me parece importante mostrarles los resultados. Aquí lo que hicimos fue sacar el consumo promedio de un hogar rural en Colombia. Y dijimos, ¿qué pasa si a ese consumo promedio le vamos añadiendo distintas cosas? Primero, ¿qué pasa si a ese hogar rural le damos tierras? ¿Qué pasa si además a ese hogar rural le damos una tierra formal? ¿Qué pasa si a ese hogar rural a los hijos se los educamos? ¿Y qué pasa si a ese hogar rural a algún miembro del hogar le damos un trabajo no agrícola? Y eso es lo que tenemos acá. ¿Por qué estamos usando el consumo? Porque para los economistas el consumo es la principal medida de bienestar de un hogar. Y lo que ustedes ven es que un hogar promedio rural colombiano, sin tierras, que es acuérdense que los que tienen tierras son el 41.6%, promedio, un hogar promedio está por debajo del consumo de un hogar urbano en Colombia, de la línea de pobreza de un hogar urbano en Colombia. O sea, todos esos hogares, un hogar rural promedio está por debajo de un pobre urbano. Si le añadimos tierras a ese hogar rural y si le damos una tierra, apenas queda en línea de pobreza urbana. Pero esto es un hogar promedio, yo no estoy hablando de un hogar pobre. Si le damos propiedad informal, se sube un poquitico por encima de esa línea de pobreza urbana. Y si le damos educación y si además un miembro del hogar se dedica a labores no agrícolas, queda un poquito por encima de la línea de pobreza urbana. Es decir, los hogares rurales colombianos realmente están en unas condiciones de vulnerabilidad supremamente altas. Miren que al final de que le doy todas estas cosas al hogar, queda muy cerquita de la línea de pobreza urbana. ¿Eso qué significa? Cualquier choque que tenga este hogar, a pesar de que le he dado todas esas ayudas, cualquier choque, ola invernal, cae por debajo de línea de pobreza facilísimo. Entonces, realmente cuando estamos hablando de hacer unas políticas de desarrollo rural, no solamente otorgar tierra es suficiente, pero además se tienen que hacer unas inversiones enormes en las áreas rurales para que realmente no me quede solamente un poquito por encima de la línea de pobreza, sino que realmente lo tengamos muy por encima de la línea de pobreza. Y eso es supremamente importante ahorita que entremos en una etapa de posconflicto. Bueno, y el último tema que les quiero mencionar es el de esas personas que se quedaron. ¿Qué les pasó? Nosotros, de nuevo, usando la encuesta longitudinal colombiana de los Andes, recogimos muchísima información muy detallada de esos hogares, los georreferenciamos, hicimos una cantidad de cosas que nos permite entender muy bien cómo es el hogar. Y nos interesaba saber qué le pasaba a un hogar viviendo en medio del conflicto. No solamente aquellos hogares que son víctimas, porque nosotros sabemos que si un hogar es víctima, sigue viviendo en las áreas rurales, pues obviamente va a tener unos costos económicos grandes, puede perder un miembro del hogar, se puede morir alguien del hogar, le pueden robar ganado, le pueden destruir las inversiones que ha hecho en el predio. Eso claramente, cualquier acto de violencia contra el hogar va a tener unos costos económicos. Pero lo que nosotros queríamos mirar es, incluso aquellos hogares que no tienen ningún tipo de victimización van a tener unos costos económicos. Vivir en medio de los actores armados genera una incertidumbre y un susto muy grande que hace que los hogares se retraigan mucho en sus predios, inviertan menos, produzcan y se dediquen a cultivos mucho menos rentables, solo por el hecho de tener a los grupos armados ahí.
¿Por qué? Porque si yo estoy viviendo en una incertidumbre permanente, yo no voy a hacer unas inversiones muy grandes por si tengo que salir corriendo. Yo no voy a invertir en cacao porque no sé si el cacao me va a salir dentro de 5 años y voy a seguir ahí, sino que más bien invierto en unos cultivos de muy rápido rendimiento, que puedo monetizarlo rápidamente, tener el efectivo, y si tengo que salir por los actores armados, pues por lo menos voy a recuperar eso. Entonces, eso es lo que queremos mirar ahí. ¿Por qué es importante? Este mapa les muestra muy bien por qué es importante. Esto es una de las regiones de la encuesta longitudinal. Cada punto es un hogar. Cuando el punto está en rojo, quiere decir que ese hogar, en esa región, había presencia de grupos armados. Cuando está en negro, quiere decir que no hay presencia de grupos armados. Cuando hay una estrella roja, quiere decir que hay un choque de violencia, un tipo de victimización, homicidios, robo de ganado, todo ese tipo de cosas. Y cuando está en amarillo, quiere decir que no hubo choque. Yo quiero que miren todos los hogares que tienen presencia, los puntos rojos, y que no tienen encima una estrella roja, sino una estrella amarilla. Son muchísimos. No voy a ir acá, ustedes seguramente me van a seguir. Acá, por ejemplo, tienen una cantidad de hogares con puntos rojos y con estrellas amarillas. Son hogares que viven en medio de los grupos armados, pero no les está pasando ningún tipo de victimización, no los están atacando. Y lo que nosotros queremos mirar es cuál es el efecto de esta estrella roja y cuál es el efecto de ese punto rojo sobre las decisiones de producción de los hogares. Cuando nosotros cogemos la ELCA y la cruzamos, ¿qué encontramos? Que 27% de las veredas sin presencia de grupos armados han tenido un choque violento, pero solo el 10% de las veredas con presencia de grupos armados han tenido choque violento. Es decir, en muchas de esas regiones no hay violencia realmente, pero sí están los grupos armados que están imponiendo un orden, están cobrando una especie de impuestos y están generando una cantidad de miedo y de incertidumbre en los hogares. Pero lo que queremos mirar es qué pasa, y eso es lo que les voy a mostrar acá. Lo vamos a mirar para una cantidad de dimensiones. Lo primero es qué porcentaje de tierra se dedica a cultivos permanentes y a cultivos transitorios. Piénsenlo en que los cultivos permanentes realmente pueden ser más rentables, mientras los transitorios son esos cultivos de rápido rendimiento que yo les estaba diciendo. ¿Qué encontramos? Encontramos que los choques de violencia reducen el porcentaje de tierras que se dedican a cultivos permanentes y aumenta, o sea, ellos se pasan de cultivos permanentes a transitorios. No les traje los nuevos resultados que estamos haciendo porque los estoy afinando, pero una cosa muy importante que estamos encontrando es que en esas veredas donde hay presencia de grupos armados, la presencia de grupos armados, entre más presencia hay menos uso de la tierra y más uso de tierras para pastos y para ganado. Entonces, ¿cómo se lee esta frase? Esto quiere decir que en el hogar en la vereda donde ellos vivían, tuvieron un choque de violencia, 2 choques de violencia o 3 choques de violencia, y que tenían de 1 a 3 años de presencia de grupos armados, de 4 a 6 o de 7 a 9. ¿Qué me dice esta gráfica? Que 2 choques de violencia para esos hogares reduce el uso de la tierra en cultivos permanentes en un 50%. Y aumenta el uso de cultivos transitorios en un 30%. ¿Qué pasa con la inversión? Que ese es el punto más importante. Entonces miramos cómo se dedica y cómo se destina la tierra, menos cultivos permanentes, más cultivos transitorios de bajo retorno pero de rápido rendimiento, no les trae los resultados, pero más tierra sin utilizar y sin explotar, más tierra dedicada a ganado, porque el ganado lo pueden monetizar muy fácilmente y llevárselo. Y lo otro que les preguntamos es, ¿ustedes han invertido en el último año, en los últimos 3 años? Miren lo que encontramos. 3 choques de violencia reducen la inversión de esos hogares rurales en un 50%, es una reducción enorme. Estos hogares invierten muy poquito. Pero miren lo que más me interesa, que es lo de las estructuras permanentes. Estas son estructuras que se quedan en la tierra y si yo salgo corriendo, las perdí. Entonces, los choques de violencia, un choque de violencia me reduce la probabilidad de hacer inversiones en estructuras permanentes un 30%, pero solamente en la presencia de 4 o 6 años de los grupos armados en la región, ya le reducen la inversión en un 20%, o sea, la sola presencia de los grupos armados ya cambia las decisiones de producción de los hogares. Y eso es muy importante para tener en cuenta ahorita en el posconflicto, porque nos hemos enfocado mucho en víctimas, que es importante, y no hemos pensado mucho qué pasa con estas personas. ¿Qué hacen los hogares? ¿Cómo enfrentan esa caída en ingresos agrícolas que están teniendo por tomar esas decisiones? Lo que nosotros hemos encontrado con la ELCA
es que ellos salen a conseguir trabajo en la región. Entonces aquí les estamos mostrando cuáles veredas decían que salen a buscar trabajo con un choque violento en cada uno de los meses, enero, febrero, hasta diciembre. Y lo que ustedes ven sistemáticamente es que en las veredas con choques violentos la gente sale a buscar trabajo para compensar esa caída en ingresos por esas decisiones que tomaron de producción. Entonces, sistemáticamente en enero, en febrero, en todos los meses del año, las personas que viven en esas regiones salen y buscan de trabajo para compensar. Y lo que hemos encontrado es que el trabajo que ellos buscan no es en un trabajo formal con seguridad social, obviamente, ni con pensiones, es jornaleando en las fincas de alrededor. Esto no se lo quiero decir porque es demasiado técnico, pero básicamente lo que encontramos es, como les digo, ellos salen y encuentran trabajo en fincas agrícolas, pero trabajo no agrícola, es decir, la producción agrícola realmente no está dinámica en esos sitios y ellos lo que hacen es jornalear en las fincas de al lado, pero ayudando en labores que no son necesariamente agrícolas, mientras que la ayuda en labores no agrícolas en fincas vecinas se cae sustancialmente. Y las mujeres salen y buscan trabajo, pero no lo encuentran. Y lo interesante y lo triste acá es que entonces se dedican más a su hogar, se dedican más a cuidar a la gente del hogar, a los hijos, a las labores domésticas, porque salen a ofrecer su trabajo, pero no hay una demanda suficientemente dinámica para que las mujeres puedan entonces trabajar. ¿Cuáles son las implicaciones de esto que encontramos? Que se cae el consumo de los hogares inmediatamente y ellos no logran compensar esa caída en el consumo saliendo a ofrecer su trabajo. Esta es otra dimensión y ya es la última que les muestro y miramos es, bueno, y entonces ¿qué pasa con la participación, con las redes sociales, con la ayuda que se da a la gente en esas zonas rurales, que en las zonas rurales es supremamente importante? Y nuevamente estamos mirando esto con presencia y con choques violentos. Miren lo que encontramos tan interesante, que yo creo que los paros que se dieron en las últimas semanas muestran un poco esto. La presencia de grupos armados, después de tener en cuenta victimización, aumenta la participación de los hogares. Los hogares salen y participan más en organizaciones sociales, tanto los hombres como las mujeres. Ahí estamos mostrando distintas dimensiones de participación. Participación, simplemente ser parte de una organización, liderazgo, asistir a las reuniones y tomar decisiones en esas organizaciones. En todos los casos la presencia aumenta la participación en las organizaciones. El aumento se da sobre todo para los hombres y no necesariamente para las mujeres. Eso quiere decir que realmente el conflicto está teniendo un impacto positivo, por lo menos en redes sociales, no sé. Realmente yo tengo dos interpretaciones que se pueden analizar para los casos de cada una de las regiones que estamos analizando, y ahora que Alejandro está acá yo creo que él nos puede dar más luces de pronto sobre estos temas. Una interpretación es que los grupos armados son actores políticos, como estaba diciendo Juan Manuel Ospina y como dijo Navarro en su presentación, son actores políticos y por lo tanto ellos promueven la participación política en las regiones. Y estos son procesos promovidos por los grupos armados y no necesariamente voluntarios. Otra opción, y ninguna de las dos explicaciones son excluyentes, es que el conflicto sí genera que la población decida ser más solidaria y ayudarse más entre ellos mismos y por lo tanto promueven más organizaciones. En los nuevos resultados que estamos encontrando es que se promueve mucho más las organizaciones políticas, que va más amarrado a la primera explicación que les di, y otro tipo de organizaciones que va más relacionado con la segunda que les di, y es grupos, la población metiéndose en nuevas organizaciones religiosas, culturales, deportivas, todo ese tipo de organizaciones que sí son muy del centro de las poblaciones y por lo tanto se aumenta mucho más la participación en ese tipo de organizaciones. Algo para contrarrestar lo que les estoy diciendo es, bueno, si hay más participación y la gente se está ayudando más, eso se debería ver en ayudas efectivas. Entonces lo que estamos mirando acá es un choque cualquiera. ¿Qué pasa cuando hay un choque climático? Y lo que estamos mirando es qué pasa cuando hay sequías. Eso es el número de meses en donde las lluvias en la región han estado por debajo de los niveles tradicionales. Es decir, los meses de sequía en cada una de esas regiones de la encuesta longitudinal. Y esto estamos estimando la probabilidad que, dado que se dé una sequía, se den transferencias, ayudas entre los hogares. Un amigo me da plata mientras yo solvento mis problemas económicos, ese tipo de cosas.
Y lo estamos dividiendo para toda la muestra y para los hogares que tienen presencia de grupos armados. Acuérdense que decíamos que la presencia aumentaba participación. Miren que sistemáticamente los hogares que viven en sitios con presencia de grupos armados están recibiendo menos transferencia de sus amigos y de sus familiares. Es decir, realmente no estamos viendo esos procesos de ayuda. Lo mismo pasa con los créditos de los familiares y de los amigos. Sistemáticamente, a medida que tienen más meses de sequía, los hogares están recibiendo menos créditos de familiares amigos, los que están en veredas que tienen presencia de imposición de reglas. Entonces, realmente esa presencia no se está traduciendo en mayor solidaridad y mayor ayuda de las redes sociales. Y tristemente, eso no está siendo sustituido por créditos de los bancos formales. Entonces, para concluir, de nuevo, los mercados de tierra, como les digo, tienen una cantidad de problemas, están altamente concentrados, una alta informalidad de los derechos de propiedad, y todo esto induce una ineficiencia muy grande en términos económicos, no solamente temas de justicia social y de equidad, como hablaba. El conflicto realmente ha tenido unos altos costos sobre el desarrollo económico, en particular en las áreas rurales. Y esto es con lo que quiero terminar, y eso es lo que yo les llamaba, que San Carlos se hacen llamar ellos mismos los resistentes. ¿Qué ha pasado con los resistentes? ¿Cómo tenemos que abordar y tener políticas públicas en un proceso de posconflicto para esas personas que decidieron permanecer en las áreas rurales? ¿Cómo tenemos que ayudarlos a recuperarse? Porque lo que les estoy mostrando acá es que sí tienen unos impactos, incluso si no fueron victimizados. Primero, decidieron producir, hicieron cambios en el uso de la tierra, producen menos, se dedican más a cultivos transitorios, reducen sus inversiones productivas, los mercados laborales no fueron lo suficientemente dinámicos para ayudarlos a solventar esa caída que tuvieron en los ingresos laborales, y sí hay más participación, pero pareciera una participación un poco ficticia, tal vez impuesta por los grupos armados, y los mecanismos informales de aseguramiento, que son todas esas actividades de solidaridad y de ayuda ante la población rural, realmente parecen estar debilitados como consecuencia del conflicto armado. Entonces, en un proceso de posconflicto, entrar a reconstruir estas zonas va a ser no solamente construir carreteras, no solamente reconstruir y retornar tierras y restituir tierras, sino pensar en todas estas dimensiones tan importantes que también tiene el conflicto armado. Y con eso, y ese es el último mensaje que les quiero entonces dejar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana María. Bueno, por favor, hay unas personas que van a estar recogiendo preguntas, no es sino que alcen las manos y las vamos recogiendo y se las vamos pasando al moderador. Igual para, omití, me disculpan, esto se está transmitiendo por internet a los capítulos de Cali y Barranquilla, y esperamos que de ellos también recibamos preguntas. Mil gracias, doctor Juan Camilo. Buenas noches a todas y a todos ustedes. En primer lugar, pues, para agradecer igualmente la invitación de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, y muy complacido de intercambiar unas ideas, así sean generales, sobre este tema tan vasto. El tema central de esta reunión de hoy es lo que pudiéramos llamar las visiones del posconflicto agrario en Colombia. Quisiera entonces comenzar por decir que el tema del desarrollo rural, de los requerimientos, de la gran agenda que tiene el país por delante, tiene que ser un imperativo político, financiero, presupuestal, institucional, social, haya o no haya acuerdo final con las FARC. Así lo ha entendido este gobierno desde un primer momento.
Pero naturalmente es bueno también revisar qué es lo que se ha hablado o acordado con las FARC en este punto. Los enemigos del proceso de la paz, que no son pocos, como no lo son tampoco pocos los enemigos del proceso de restitución y en general de las políticas agrarias que se están tratando de poner en marcha con mucho esfuerzo, dicen, es que no se sabe qué es lo que el gobierno ha negociado con las FARC. Por ahí inclusive se ven vallas ahora en las carreteras y en las calles diciendo, ¿y qué es lo que le dieron a las FARC? Bueno, nada más alejado de la realidad. Cuando se hizo la agenda de los temas a tratar con las FARC, se establecieron puntualísimamente 7 puntos, 6 o 7 puntos, el primero de los cuales es el único que ha concluido, que es el tema del desarrollo agrario y rural. Y desde luego sí está publicado. Se publicaron profusamente todas las bases que contienen estos compromisos. Compromisos que se van a cumplir solo y cuando concluyan, que ojalá concluyan exitosamente, las negociaciones, solo cuando los 6 o 7 puntos que se negociaron estén en firme, solo va uno, solamente cuando se hayan depuesto las armas, suscritos los tratados de paz y depuestos los espíritus. Pero se publicó todas las bases del acuerdo agrario, están en todos los documentos, y yo quiero pues comentar brevemente en qué consisten, porque es interesante para entender qué es lo que se habló allí y qué es lo que se ha venido haciendo, porque en estos temas de desarrollo rural no estamos comenzando de cero. Acá está Alejandro Reyes, entre otras cosas, que estuvo acompañando a la delegación colombiana de las FARC como asesor del Ministerio de Agricultura durante toda esa fase que concluyó en el acuerdo del punto número 1, es decir, el atinente al tema agrario y de desarrollo rural, el único que se ha concluido hasta el momento. De manera que el país tiene hacia adelante una gran agenda, unos grandes desafíos en materia de desarrollo rural, por la pobreza rural, por la deficiencia en el Gini, por el marginamiento de las poblaciones campesinas, marginamiento que viene de centurias. Haya o no haya acuerdo con las FARC, quiero subrayar sobre esto. Si no llegare a verlo, que sería una lástima, de todas maneras el país está tomando conciencia últimamente de la importancia que tienen estos temas del desarrollo rural, y es un deber ético y para la viabilidad social de Colombia, aun si no hubiera el acuerdo formal de la paz, hacer un posconflicto interno independientemente de los acuerdos de paz. ¿Qué es lo que se negoció con las FARC? ¿O de qué es de que versan estos acuerdos? Yo quiero simplemente recapitularles a ustedes algunos puntos, algunos títulos de lo que allí se negoció, para que después se vea claramente cómo gran parte de ese temario ya se ha comenzado. Se está empezando a construir, es un edificio gigantesco del cual ya se están empezando a poner las primeras simientes, los primeros cimientos, los primeros ladrillos, y habrá que continuarlo en el tiempo. Valga decir también que allá en La Habana no se ha negociado nada de lo atinente
a la restitución de tierras. La restitución de tierras es una política que está fincada en una ley de la República, la ley 1448 del 2011, una ley vigente. Y las leyes vigentes no se negocian, se cumplen. Y por eso es que el tema de la restitución no aparece en la agenda de lo que se ha venido negociando en La Habana, porque es una ley que se está cumpliendo contra viento y marea, con inmensas dificultades y con no menores enemigos. Y debo reportarles a ustedes que realmente los logros que se están alcanzando con esta ley son admirables. Solamente había habido en la historia jurídica colombiana una ley de restitución de tierra, la ley 201 del 59, durante la administración del doctor Alberto Lleras, que tuvo una aplicación efímera y una aplicación prácticamente insignificante. La ley de restitución de tierras, en escaso un año que tiene, que recuerden ustedes, no es un proceso arbitrario de la administración, la devolución de las tierras, no es que entre una solicitud de restitución por una ventanilla y salga por la otra. La adjudicación es un proceso cuya última palabra tienen los jueces agrarios. El Estado ayuda a las víctimas a sustentar sus reclamaciones, a documentarlas, porque de lo contrario les quedaría muy difícil presentarse, tanto más como despojados, como lo señalaba la doctora Ibáñez, la gran mayoría de ellos informales, porque si el país como país tiene una estructura de inmensa informalidad, que entre otras cosas no es solo colombiano, es de toda el área andina de América Latina, en el Ecuador y en el Perú hay un fenómeno de informalidad similar, pero si prácticamente, como lo acabamos de ver, el 50% de la tenencia de la tierra es informal en Colombia, no es sorprendente que los despojados en igual o mayor proporción también eran informales, también son informales, y ellos también están teniendo, aún siendo informales, acceso a la restitución de las tierras. Se pusieron en marcha las instituciones, la jurisdicción agraria, todo el aparataje administrativo del Estado para que ellos puedan hacer sus reclamaciones dentro de los parámetros que la ley señala, parámetros de seguridad. Hay que ser muy cuidadosos, no se puede llevar a un reclamante de tierras a que reivindique una tierra que está minada o en donde todavía se esté echando bala el ejército con la guerrilla, porque más factores de inseguridad se crearían. Se han generado lo que se llama unas zonas microfocalizadas donde ya hay condiciones de seguridad, como lo exige la ley para que proceda la seguridad y la restitución simultáneamente. Y en un año que lleva prácticamente de vigencia, después de que acabó de ser reglamentada, ya los jueces han proferido cerca de 200 sentencias de restitución que cubren más de 600 familias, 650, se han restituido 18.000 hectáreas y están al despacho de los jueces 1.500 demandas adicionales que habrán de ser falladas en las próximas semanas, puesto que los jueces agrarios están regidos por unos plazos perentorios. Nunca se había dado esto en la historia jurídica del país. Con decirles esto, un juicio ordinario para reivindicar una tierra despojada dentro de los procesos ordinarios estaba tomando 15, 20 años. Hoy está tomando entre 9 meses y 12 meses según que haya primera y segunda instancia. Se ha hecho un esfuerzo gigantesco y esto está tomando un momentum, como no es un proceso administrativo, sino que los que dicen la última palabra son los jueces, y quien crea tener mejor derecho que el reclamante se puede hacer parte en el proceso, y eso habrá de decidirse en los procesos como un recurso y como un incidente, porque el proceso es ante todo un proceso reglado y jurídico. Todo ese gran
gran esfuerzo que se ha venido haciendo, que se sigue haciendo, en donde se están recuperando tierras indiferentemente si el despojador fue las FARC o los paramilitares u otros grupos de algún otro pelambre, no está en las negociaciones con las FARC por la razón que les decía. Es una ley vigente que no se negocia. Pero sobre todos los otros temas sí se han contenido acuerdos, digamos, en ese punto número 1, único que se ha negociado ya y que ha concluido en las conversaciones de La Habana. ¿Y qué dice ese punto número 1? Dice, por ejemplo, que las partes negociadoras convienen una y otra en crear un gran fondo de tierras de distribución gratuita entre los campesinos sin tierra. En el documento que se ha convenido no está cifrada propiamente la cantidad de hectáreas. Estos acuerdos son de aplicación, digan ustedes, en la próxima década, 7 a 10 años. Pero no estaremos hablando de menos de 3 millones de hectáreas. Es decir, las partes han convenido que un primer ingrediente, no el único, ahora voy a mencionar los otros, de un gran posconflicto agrario, requerirá la dotación de tierras a quienes queriendo trabajar la tierra no la tienen. Por eso el tema de los baldíos y de la recuperación de los mismos es muy importante en todo el posconflicto agrario. Porque para conformar ese fondo de tierras habrá que recurrir a muchas fuentes de tierras. Es una reforma agraria la que hay que hacer en Colombia. No del tipo de las reformas agrarias que se hicieron acá en América Latina en la segunda mitad del siglo pasado. ¿Qué se hizo en América Latina en el siglo pasado? Se creaba una institución, esa institución que aquí se llamó el INCORA, la dotaba el Estado de algunos recursos según las posibilidades presupuestales de cada año, y esa entidad salía a comprar unas tierras que se las vendían carísimas o a expropiar unas poquísimas. Naturalmente, entonces, el costo de proveer tierra mediante ese mecanismo era altísimo y claramente insuficiente para las necesidades que tiene el país. La visión que ha desarrollado y documentado el actual gobierno es que la reforma agraria que hay que hacer en Colombia, que hay que hacerla, no es del tipo de la que se hizo en América Latina en la segunda mitad del siglo pasado. No es de crear una entidad, salir a comprar tierras. Es de poner al servicio del campesino, de la dotación, crear este tipo de fondos con las tierras que ya existen bajo la jurisdicción o la posibilidad de jurisdicción del Estado, que las hay muchas. Y por eso el tema de los baldíos es uno de los primeros proveedores de recursos que se va a poder utilizar para esta dotación de tierras. Pero no solo esas, el Estado todavía tiene en Colombia tierras que vienen desde el antiguo INCORA, que no las ha puesto a cumplir su función social en el llamado Fondo Agrario Nacional. Tiene tierras llenas de problemas jurídicos, pero tierras finalmente en el fondo de estupefacientes. Tierras que han sido incautadas al narcotráfico, 400, 500 mil hectáreas. Tiene tierras igualmente que puede adquirir mediante procedimientos de adquisición de tierras, pero que van a aportar la minoría de las tierras. Es el conjunto de todas esas tierras la que va a constituir este fondo agrario de dotación de tierras, que aparece
como punto primero en los convenios que se han suscrito con las FARC en La Habana en el punto número 1. Por eso a mí me preocupa mucho algunas noticias que he oído en estos días que dicen que ahora la visión es la de arrendar los baldíos. Primero que todo, la Constitución dice que el baldío, que es imprescriptible y que tiene una finalidad prioritaria, dice la Ley 160 del 94, que es proveer a programas de agrarios y a programas de reforma agraria. Marginalmente se pueden arrendar en algunas zonas de desarrollo empresarial, pero la vocación natural del baldío es dotar de tierra al campesino que carece de ella. Y eso fue la idea que tuvieron quienes estuvieron negociando este primer acuerdo, este punto número 1 de La Habana. ¿Qué más dice el Acuerdo de La Habana? El Acuerdo de La Habana dice que ese acceso a las tierras se asegurará de una manera integral. No se trata de entregar tierras peladas, se trata, como lo dice aquí, de asegurar un acceso integral con asistencia técnica, con riego, con vivienda, con crédito. Aquí es donde les digo que no estamos comenzando de cero. El esfuerzo que ha hecho el gobierno para ir preparando, para ir haciendo ya las primeras bases de este posconflicto agrario es muy importante. ¿Qué más dice el acuerdo? Dice que habrá un gran programa de masificación de la formalización de la propiedad rural, lo que se hablaba en este momento, y en lo cual se ha venido avanzando también, como voy a ilustrarlo a continuación. ¿Qué más dice el acuerdo? Que se creará una jurisdicción agraria especial, diferente de la que hoy está decidiendo los procesos de restitución de tierras, para que todos los conflictos, la formalización y toda la titularidad de la propiedad agraria, que es tan compleja y cuya prueba en los procesos judiciales es tan dispendiosa, pueda fluir eficazmente. ¿Qué más dice? Que se actualizará el catastro nacional, el catastro rural, que está tremendamente atrasado. Que se elaborará un censo que hace 41 años no se hace en Colombia. Que se delimitará la frontera agrícola y para proteger áreas de especial interés ambiental y excluir de las zonas definidas por la Ley Segunda del 59 áreas que hoy ya no son forestas y que pueden ser destinadas, ese es otro de los fuentes del Banco de Tierras. Que se podrán desarrollar zonas de reserva campesina, pero agrega la ley de conformidad con las normas vigentes. Aquí las FARC recogieron, echaron atrás la pretensión estrambótica que tuvieron de que las zonas de reserva campesina, o que plantearon de que las zonas de reserva campesina fueran unas zonas donde hubiera autonomía y soberanismos jurídicos, administrativos, financieros, al estilo de lo que existen con los resguardos indígenas o con las comunidades afrodescendientes, que la Constitución del 91 les otorgó condición de minoría y que por lo tanto les ha dado cierta organización especial. Las zonas de reserva campesina son otra cosa, no son unas republiquetas de autonomismos, son unas zonas donde puede haber áreas de desarrollo rural, pero no del estilo de las que planteó las FARC, y ellas mismas, las FARC, se avinieron a recoger en este acuerdo esa pretensión original. En fin, y luego, siendo consecuentes con la visión del desarrollo rural, estos acuerdos dicen, y vamos a mirar la educación, las vías, la salud, la vivienda rural. En síntesis, vamos a adquirir el compromiso
para que en los próximos 7, 8, 10 años haya unas condiciones económicas tales que se produzca lo que los economistas llaman la convergencia entre la calidad de vida, hoy muy deteriorada en las zonas rurales con relación a las zonas urbanas. Ese a grandes rasgos es el acuerdo que ya se hizo en el punto número 1 y que se ejecutará, repito, si la paz se llega a ella y si se firma. Y si no, también es una carta de ruta para el gobierno y los que vengan. Y ahí es donde quería decirles que no estamos comenzando de cero. Se han hecho ya muchas cosas en la actual administración, concretamente en los primeros 3 años de la administración Santos, y a vuelo de pájaro quiero contarles en qué vamos. ¿Qué se ha hecho en restitución? Ya lo mencioné, no hace parte de los acuerdos de La Habana, pero se está avanzando, a pesar de que están surgiendo cada vez más cantidad y más agresivos enemigos. No solo de las víctimas, que son amenazadas, los propios funcionarios del Ministerio de Agricultura permanentemente reciben amedrentamientos. Los jueces también los han recibido, estas amenazas. Una jurisdicción agraria que no existía en Colombia, que se ha creado. El derecho agrario se había olvidado del pensum de los estudios jurídicos de Colombia. Las universidades que hasta los años 60, 70 del siglo pasado, cuando en la época del INCORA enseñaban derecho agrario, los habían descontinuado porque tal era el desinterés en el tema. Está volviendo a nacer el interés. Ya hay universidades que en sus cursos de pregrado y de posgrado están reincorporando el derecho agrario. Porque obviamente, como este no va a ser un proceso arbitrario, ya no lo es, ni caprichoso, que habrá de regirse por las vías de la juridicidad, cualquier proceso de restitución o de formalización, tiene que hacerse de conformidad con la ley, y la ley la aplican unos operadores jurídicos que tienen que familiarizarse con la prueba agraria, con el procedimiento agrario, que es especialísimo y complejísimo. Por eso, nada más inexacto de quienes dicen que estos procesos agrarios que se están poniendo en marcha o los de restitución atentan contra la seguridad jurídica del país. Todo lo contrario, lo que están es resarciendo la tremenda inseguridad jurídica en que se sumieron más de 300.000 familias colombianas a quienes les despojaron la tierra. Se ha empezado también a trabajar en la formalización. Acabo de leer que otro de los acuerdos que se hizo en el punto número 1 en La Habana es un gran programa de formalización, precisamente partiendo de la evidencia de que más del 40% de la propiedad agraria, de las tierras en Colombia, quienes las trabajan informalmente o con unos títulos supremamente precarios que los marginan del crédito, de la hipoteca, en síntesis de la movilidad social. Bueno, pues entonces, en estos primeros 3 años se ha hecho un programa, se ha realizado ya una formalización que, como ustedes ven, llega a las 2 millones de hectáreas, que no es poca cosa. Aquí tenemos formalización propiamente dicha de campesinos y tenemos formalización también de comunidades étnicas. Y al lado de eso se ha echado a andar un programa que no existía en Colombia, que estas son formalizaciones, digamos, de tierras que son susceptibles de formalización vía el INCODER. Pero al lado de eso, hay muchas tierras en Colombia que siendo tierras privadas, también carecen de títulos de propiedad adecuados. Por ejemplo, 1/3 de la tierra cafetera colombiana es informal. Es decir, quienes trabajan en las fincas cafeteras no tienen escrituras. 1/3
simultáneamente con este programa se ha montado un programa piloto que va bastante bien, que habrá que escalarlo naturalmente, pero se ha echado ya a andar, se diseñó, se construyó por primera vez para formalizar tierras privadas, pequeñas unidades privadas, ayudar a formalizar al cafetero, a muchos otros agricultores, más este gran programa de formalización. Eso se ha hecho en este periodo. Vuelvo al tema del baldío, que va a tener que ser un proveedor importantísimo de ese banco de tierras para hacer reforma agraria, haya o no haya acuerdos con las FARC. Inclusive la misma cuantificación de cuántas tierras son baldías en Colombia es defectuoso. Y es defectuoso porque en algunas regiones ni siquiera está formado el catastro. El atraso es monumental en este campo. Algunas mediciones, como esta que presento aquí, del IGAC, nos dicen que aproximadamente un 12% del territorio colombiano puede ser baldío. ¿Qué es lo que se ha podido documentar en estos últimos 3 años? ¿Qué es lo que se ha visto patéticamente? Y creo que sobre esto es bueno hacer un poco paréntesis del escándalo al cual me referiré que ha habido con relación a casos como el de Río Paila, porque el tema de fondo del baldío no es ese en Colombia. Ese también tiene que tener una solución y una solución de acuerdo con la ley. Pero ¿cuál es el problema del baldío en Colombia? Cuando comenzó esta administración, nosotros pensábamos que el gran despojado de la tierra era el campesino, que había 300.000 familias, nos decían los censos, nos decían todas las universidades, los estudios que hizo la Universidad de los Andes, en fin, muchas entidades nos decían, aquí le quitaron la tierra a 300.000 familias a la brava. Y así fue, y por eso se diseñó la ley 1441, la ley de restitución de tierras, que sigue y que tiene que continuar. Pero en estos últimos años se ha evidenciado que hubo otro gran despojado en Colombia, que fue el Estado, al que por 1000 caminos le han quitado espuria y dolosamente, nuestros cálculos indican no menos de 1 millón de hectáreas. Por muchos caminos. Alejandro Reyes los ha estudiado, toda la taxonomía del despojo. Desde la tierra fiscal que simplemente se invade, tierra del Estado que tiene vocación de ser destinada a cumplir su misión social, que es la de dotar de tierra a los campesinos. Pues simplemente alguien le corrió la cerca. O en la penumbra de una notaría o de una oficina de registro, con la connivencia de unas y de otros, el titular de esa propiedad que era el Estado apareció apuntado a otro, como fue el caso de Cuchillo, entre Mapiripán y Carimagua, 40.000 hectáreas, tierras fiscales, tierras públicas, aparecieron un buen día apuntadas al señor Cuchillo y a sus secuaces. Se descubrió esto, se revirtió. O el humedal, o la tierra reservada para fines ambientales, apareció también invadida. O el avivato que se ingenió y se coludió con el juez para que mediante un juez de pertenencia le adjudicaran un baldío, cuando la ley dice claramente
que la única entidad adjudicadora de baldías es el Incoder, y aparecieron decenas, miles de tierras baldías mal adjudicadas, o adjudicaciones espurias hechas por el Incoder y por el Incora en años pasados, en gobiernos anteriores a este, donde hubo casos realmente escalofriantes. Nosotros denunciamos 1.500 casos de adjudicaciones espurias en Antioquia, de más de 40.000 hectáreas, en donde de la manera más burda, administraciones de hace 6, 7, 5, 4 años, se coludieron con unos avivatos ricos que no necesitaban la tierra, que no eran los que la ley quería que se les o quiere que se les adjudiquen baldíos, y les aparecían titulando baldíos a gentes opulentas, a gentes que no tenían por qué presentarse como posibles adjudicatarios. En fin, toda una abigarrada camino en donde el baldío fue un botín, a veces con la connivencia del Estado y a veces no, en donde quien resultó despojado de sus tierras fue el propio Estado. Por eso, en el posconflicto agrario, lugar muy importante tiene que ser las políticas tendientes a recuperar el baldío como materia prima de dotación de tierras a los campesinos que carecen de ellas. Por eso fue que en La Habana se habló de ese punto, y por eso hay que seguir cuidadosamente trabajando en esto. Decía hace un momento que el tema de Río Paila es apenas un pedacito de este gran conjunto, y el uno no puede asordinar el otro. ¿Qué dice la ley agraria vigente? La ley agraria vigente, la ley 160 del 94, dice: los únicos que pueden ser receptores del baldío en Colombia son los campesinos, beneficiarios de programas parcelarios de reforma agraria. No pueden recibir más de una UAF. Una UAF, que es una unidad que varía según la zona geográfica, según la calidad de la tierra, y que se considera que es una cabida de tierra suficiente para mantener decorosamente una familia. Eso es todo. Nosotros yo presenté personalmente un proyecto de ley a consideración del Congreso ante varios fallos bastante confusos que ha habido, unos de la Corte Constitucional y otros del Consejo de Estado, diciendo la aplicación de la ley 160 del 94 se entiende como es natural que se entienda de su vigencia hacia adelante. O sea, de la vigencia de la ley de 160 del 94, que comenzó en diciembre del 94, hay que cumplir el artículo de esa ley, artículo 74, que dice: quienes hayan recibido baldíos en cantidad de una UAF, no pueden venderlos a alguien que acumule más de una UAF. Eso lo dice la ley, y por eso nosotros, bien antes de que comenzaran estos escándalos, presentamos acciones de nulidad ante la Fiscalía pidiendo que se anulara, como dice la ley que se deben anular, esas transacciones. Naturalmente, desarrollar una región como la Orinoquía colombiana
no se puede hacer a base de pequeñas unidades de una UAF donde las inversiones tienen que ser inmensas. Hagan ustedes una cuenta muy simple. Una UAF, pongamos para hacer las cuentas sencillas, puede ser de 1000 hectáreas en la región oriental del país, de 1000 hectáreas. Y una hectárea, para ponerla medio en condiciones de producir en la Orinoquía, requiere una inversión mínima de 5 millones de pesos. Entre el mejoramiento de tierras, que son muy pobres, en la cal, en los drenajes, en fin. Es decir, adecuar productivamente una UAF vale 5.000 millones de pesos, para que tengamos un orden de magnitud de las cosas. Obviamente no se le puede pedir al campesino receptor de una UAF que saque del bolsillo, que pida un crédito de 5.000 millones de pesos para poner productivamente en condiciones adecuadas esa tierra que ha recibido. Por esa razón también, y ante un fallo bastante simplista y confuso de la Corte Constitucional, el gobierno presentó un proyecto de ley que dijo que cuando se diera una situación de estas, quien hubiera recibido una adjudicación de una UAF podía asociarse, porque la Corte dijo no puede vender, no le pueden comprar, no puede ni siquiera aportarlo a una sociedad, su UAF, pero para no caer en una parálisis que habíamos tratado de romper desde el plan de desarrollo, que fueron los artículos que tumbó la Corte, entonces dijimos se pueden asociar. Y así es como tendremos que desarrollar en cuanto tiene que ver en componente de baldíos adjudicados en la zona oriental o en cualquier región del país. Con esto lo que quiero decir es que hay que buscar una manera de hacer cumplir la ley, de acomodar la situación del desarrollo agrario del país con los fallos de las Cortes, sin llegar a situaciones en donde se le tuerza el pescuezo a la ley, que son las que están llevando a estos escándalos y a estas deformaciones. Una manera de distorsionar este cumplimiento de la ley, como la ley dice que nadie puede comprar más de una UAF, entonces se crean constelaciones de 40, 50 SAS y cada uno compra una UAF. Esa es una manera de buscarle una salida habilidosa pero no correcta a la ley. Ese proyecto que está presentado permite perfectamente acompasar el buen cumplimiento de la ley con los mandatos y con las resoluciones de las Cortes y con la ley 160. Si nos empeñamos en buscarle soluciones por la puerta de atrás, la perplejidad, la confusión va a ser aún mayor y se le va a poner un ingrediente de confusión política a todo esto innecesario y malsano. Algo parecido sucede con la inversión extranjera en tierras. Los estudios de la FAO muestran cómo efectivamente en el África, sobre todo 3/4 partes de las compras de tierras de extranjeros se han dado en el África. Inclusive gobiernos como la China directamente, no solo sus inversionistas, han comprado en Etiopía, en Mozambique, en fin. Aquí hay algunos que dicen, cuidado, llega inversión extranjera a Colombia en tierras. Las cifras del Banco de la República, ¿qué nos dicen? Las cifras del Banco de la República que llevan el registro de la inversión extranjera en Colombia, dice, de la que está llegando, de cada $100,
que tenemos aquí registrado, 2 de cada 100 están yendo a invertirse en tierras y en agroindustria. Entonces uno se pregunta, ¿y si Colombia puede recibir, y está bien que lo haga, inversión extranjera en bancos, en carreteras, en comunicaciones, en manufacturas, ¿por qué si es una inversión de calidad que va a generar empleo, que va a transferir tecnología, que no va a llegar simplemente a comprar tierras para engordarlas o para especular con ellas, ¿por qué le vamos a cerrar la puerta a la inversión extranjera? O sea, inversión extranjera sí, pero controlada. Por eso también en el proyecto de ley que les refiero, se dice, la inversión extranjera en Colombia está permitida, solo que, como sucede con la inversión extranjera en general, hay que registrarla, hay que saber quién llega, a qué llega, quién es, llévese un registro especial de la inversión extranjera, como si aquí llega un brasileño a comprarse un banco, tiene que ir a la superintendencia financiera, tiene que contar quién es, cuánto va a invertir, cuál es su récord, cuál es su trayectoria de banquero, y si no se extralimitan ciertos límites, se le da la autorización para que compre. Algo parecido hay que organizar en la inversión extranjera para que tampoco vaya a ser carrera, un chauvinismo malo y estéril que no va a conducir a nada bueno y que con la confusión que hay en este momento en Colombia, por la falta del trámite de esa ley, está espantando inversión extranjera sana, no de la que está haciendo realmente un apoderamiento masivo e indebido, comprometiendo seguridad, soberanía nacional y seguridad alimentaria y políticas en algunos países africanos. ¿Qué más se está haciendo? Leímos que en el Acuerdo de La Habana se dice, se creará un fondo de tierras, pero esas tierras se van a entregar con unas dotaciones, con unos instrumentos de desarrollo rural, puesto que no se trata solamente de formalizar, de restituir o de dotar de tierra a campesinos sin ella, sin instrumentos. Porque la tierra finalmente es un insumo más hoy en día de los muchos que se requieren para que la actividad agraria sea productiva. Bueno, en este camino no estamos comenzando de cero. Haya o no haya acuerdo con las FARC, se ha comenzado a construir ese edificio. Déjenme mencionar algunos temas. Hace 41 años no se hace el censo agrario en Colombia. Instrumento fundamental para no seguir volando sin instrumentos como lo estamos haciendo, a fin de asignar los recursos públicos de una manera eficiente. Hay que saber quién vive en el campo, qué actividad tiene, cómo es su estructura, qué cultivo tiene, cuáles han sido los cambios en estos 41 años. Las entidades especializadas recomiendan que los censos agrarios se hagan cada 6 o 7 años o que se actualicen. Aquí hicimos el último hace 41 años y no volvimos a hacerlo. Bueno, casi que con tirabuzón, y utilizo con mucha precisión las palabras, se le lograron sacar al Ministerio de Hacienda, bastante insensible al tema, los recursos necesarios para financiar este censo. Se demoraron un año en proveer los recursos. Eso dilató un año la elaboración del censo, que ahora queda más dilatado aún con la ley de garantías y con el año electoral, pero ya están tomadas las reservas futuras y las reservas de apropiación para hacer por fin el censo agrario después de 41 años. El catastro rural, que está mencionado en el plan de desarrollo, que se actualizaría. El retraso en el catastro es monumental, sobre todo en el rural. No solo áreas completas donde ni siquiera está formado,
en más del 50% de las áreas rurales hay que actualizarlo. Se planteó, y yo creo que así va a tenerse que hacer, que un gran crédito externo, 300, 400 millones de dólares, se contraiga rápidamente, como lo hizo Bolivia, como lo hizo Guatemala recientemente, y contratar con firmas especializadas de primeras condiciones que trabajen paralelamente o de la mano con el IGAC, la entrega llave en mano de una actualización del catastro rural en Colombia. Yo me temo mucho que si esto se deja en manos solamente del IGAC, vamos a hacer algo significativamente grande. No se puede prescindir de una documentación y de una trayectoria que ya tiene el IGAC, pero hay que inyectarle un electrochoque nuevo para realmente hacer la actualización del catastro. Y resulta que el censo y el catastro son dos pilares fundamentales para la construcción de ese edificio del posconflicto agrario. Tampoco estamos comenzando de ceros en materia normativa. Aquí se reunió durante los últimos un año prácticamente el mejor grupo de especialistas en desarrollo rural que hay en Colombia. Estuvieron trabajando, hicieron un proyecto que ya existe de ley, que está publicado, que es precisamente una visión nueva con enfoque de énfasis territorial en el desarrollo rural. Proyecto que infortunadamente no ha llegado todavía al Congreso, y no ha llegado no por desinterés del gobierno, no ha llegado porque se ha chocado contra uno de los problemas más delicados que estamos observando por todas partes, no solamente en este tema, en el tema minero, en el tema ambiental, que son las consultas. Las consultas se están volviendo una especie de lo que son las telarañas. Los proyectos los atrapan, las consultas son laberínticas, costosísimas, complicadísimas, fluyen a una velocidad de tortuga. Se ha creado en torno a la figura de la consulta todo un racket de personas que viven para extraer rentas como consultores y como acompañantes de esos procesos de consulta, y para que estos temas del desarrollo rural y temas conexos como el tema ambiental y el tema minero fluyan en el futuro en el país, a mi modo de ver hay que darle un cambio radical a cómo están funcionando las consultas en Colombia. De lo contrario, todas las iniciativas legales que tengan que ver con esto van a caer en unas arenas movedizas muy difíciles de romper unilateralmente, porque si se llevan los proyectos de ley sin consulta al Congreso, más se demoran en salir del Congreso que ser tumbados por la Corte por consulta deficiente. El proyecto es un proyecto bastante moderno, que puede ser un armazón jurídica e institucional muy importante para el nuevo desarrollo rural del país. En la práctica, también hemos comenzado a hacer un giro que hay que continuar y hay que profundizar, que es el giro de lo que pudiéramos llamar los subsidios directos a la provisión de bienes públicos. El desarrollo rural del país requerirá sin duda alguna que este cambio que ya se inició, ahora lo ilustro con 3 ejemplos, se prosiga y se profundice. Aquí hay muchas entidades especializadas en captar rentas del Estado como subsidios directos. Quiero citar un ejemplo. Cuando yo llegué al ministerio, un solo gremio recibía subsidios directos
un solo gremio de la producción recibía subsidios directos superiores a lo que se le asignaba en el presupuesto al proveedor del bien colectivo público por excelencia, que es la ciencia y la tecnología. Es decir, un gremio recibía más recursos que Corpoica, cuando el producto de Corpoica es para toda la comunidad agraria, grande, mediana, pequeña, campesina, no campesina, un solo gremio. Entonces, este es un cambio político de inmensa importancia que hay que ir haciendo. Y quiero ilustrar en 3 ejemplos de lo que se ha venido ya progresando y que naturalmente cuando entremos en el gran posconflicto habrá que escalar y habrá que profundizar. Ahora le digo cuando terminemos. Uno de los que dicen que no hay política agraria, porque es que ese estribillo de que no hay política agraria es un eufemismo detrás del cual hay que leer, es que no me está llegando suficiente plata a mí, a mis intereses. Quiero citar 3 ejemplos: asistencia técnica, riego y drenaje y vivienda rural. 3 componentes fundamentales de cualquier política de desarrollo rural que se precie de tal y que sea realmente la que requerimos. A pesar de que la ley dice que la asistencia técnica es un servicio público obligatorio en cabeza de los departamentos y municipios, esa norma se había totalmente inobservado. Aquí había unas platas del presupuesto nacional que iban a financiar asistencia técnica prestada por unos gremios. Entonces el que tenía, el cafetero, que tenía el privilegio de, por ser cafetero, de tener acceso a la asistencia técnica de la federación, pues tenía la posibilidad de tener asistencia técnica. Pero el que no estaba en un circuito de estos gremiales, cero asistencia técnica. Bueno, se le dio un cambio radical. El apoyo a la asistencia técnica gremial sigue, pero se abrió hacia la universalización de la asistencia técnica. Hoy en día medio país campesino tiene posibilidad de tener acceso a la asistencia técnica. Eso hay que mejorarlo, hay que ampliarlo. La misma calidad de la asistencia técnica hay que mejorarla, pero se ha dado un paso fundamental. Riego y drenaje. Sin agua, ni el desarrollo rural, ni el desarrollo agrícola del país va a ser posible. Nosotros tenemos un atraso, es decir, realmente vergonzoso en este tema. Si ustedes excluyen los distritos que se hicieron en el sur del Atlántico en los tiempos del doctor Carlos Lleras y los que unos años antes se habían hecho durante la administración Ospina Pérez en el Tolima, el país entró en una noche negra de distritos de riego. ¿Ah? Bueno, Mocarí, ahí se hizo y ahí se estaba abandonado, ahora precisamente lo revivimos. Aquí está un importante colaborador del INCODER que trabajó en esos temas y él les puede complementar. Pero Colombia, que es un país lleno de agua, tenemos una de las condiciones más precarias de dotación de agua para la agricultura. Cuando un país como México tiene más seco que nosotros, tiene 40% de su área cultivable irrigada, nosotros no llegamos a 8 o 10% de la nuestra. Entonces, sobre esto también, desarrollo rural implica también agua, no solo para los grandes, no solo para los ricos, no solo para los agroindustriales, sino también para los pequeños. Por eso en la recomposición que hicimos del famoso AIS, que ustedes recuerdan, los problemas del AIS surgen cuando se descubren unos fraccionamientos dolosos de fincas grandes para hacerse duplicar y triplicar los subsidios. Se le dio un viraje total a este tema
y hoy en día se están financiando entre 150 y 200 pequeños distritos de riego comunitarios para pequeñas comunidades agrícolas. Probablemente el desarrollo rural del posconflicto requerirá que no sean 150 o 200, sino 1000 por año. Pero se ha iniciado, se creó nuevamente la institucionalidad. Y algo parecido con la vivienda rural. La vivienda rural había sido históricamente la cenicienta en la asignación de los recursos públicos. No se le ponía interés. A pesar de que el DANE dice que hay más déficit habitacional en Colombia en lo rural que en lo urbano. Y aquí se estaban haciendo 2, 3 mil casitas, 4.000 por año para entregarlas a los campesinos como vivienda digna. Bueno, se le dio también un giro. Este año se entregan 100.000 casas en la ruralidad colombiana con gratuidad para campesinos pobres. Y probablemente el posconflicto requerirá no esto, sino 200.000 o 300.000 para que estos índices del DANE que muestran una erosión tremenda en la calidad de la vivienda se acompasen. Ese es el tipo de cosas cuya cimientos se han comenzado a construir, pero que en un posconflicto, con muchas más inversiones del presupuesto nacional, y en eso yo comparto plenamente la opinión de Ana María, porque va a haber que invertir más. Los presupuestos del sector agropecuario han aumentado notablemente, pero frente a los rezagos y requerimientos todavía son muy pequeños. Y una reflexión final. El posconflicto requerirá también una repensada del rol de los gremios agropecuarios en Colombia, que son respetables, que son importantes. Pero si ustedes miran, parte al menos, no me estoy refiriendo a las sazonadas ni a muchos intereses políticos que están allí envueltos en estos paros, pero el origen de los paros, ¿de qué surge? Surge de mucha gente que decía, yo no me siento representado en ese gremio. Yo no me siento representado en Fedecacao, yo no me siento representado en Fedecafé, yo no me siento representado en Fedegan. Por eso se inició ya y hay que continuarlo un camino de acuerdo con las directrices de la Corte Constitucional para que los gremios que manejan recursos públicos, que manejan parafiscalidades, sean más democráticos. Al menos que todo aquel que pague una parafiscalidad tenga la posibilidad de elegir y ser elegido en un gremio, que es la condición mínima de una democratización. Eso no se está cumpliendo. Porque si hablamos de cohesión social, la cohesión social tiene que también significar que quienes manejan recursos públicos importantes en estas parafiscalidades tengan una estructura democrática. Y ellos así pueden también ser unos artífices importantes en la construcción del posconflicto. Bueno, yo quiero dejar allí para resumir. El país tiene por delante un inmenso programa de posconflicto. Hay un gran atraso, no vengo sobre los indicadores que ya los hemos revisado hoy. En La Habana se han convenido unas bases en el punto número 1, el único que se ha convenido. Esas bases son en el fondo las mismas que habrá que desarrollar en el país, aun si los acuerdos de La Habana no fructifican. Pero para uno o para otro, para el posconflicto formal incrustado en un acuerdo de paz, o para el posconflicto sin acuerdo de paz, afortunadamente se han empezado ya a construir las bases, los cimientos de un gran edificio que apenas está en su obra negra, en sus primeras bases, y que si queremos hacer desarrollo rural habrá que construirlo con más institucionalidad, con más recursos, con mejores leyes. Ya están las semillas sembradas y el país
está descubriendo que esa gran deuda impagada para con el campo y para con los campesinos pasa por el meridiano de unas buenas políticas de desarrollo rural. Muchas gracias. Bueno, yo creo que acá pudimos tener in extenso toda la visión que ha venido desarrollando este gobierno y especialmente durante la administración de Juan Camilo Restrepo como ministro de Agricultura. Creo que ahí hay una visión muy amplia y quiero apuntar solamente esto. Yo creo que eso refuerza la comprensión de que lo que se ha planteado en el primer punto de los acuerdos de La Habana es un proceso de modernización con equidad, digamos, del sector rural. Ahí no hay, y en esto creo que es muy importante, no hay una FARC planteando la revolución agraria que plantearon hace 50 años, ¿sí? Yo creo que finalmente es una visión que se acopla a lo que puede hacer el país y de alguna manera ya está haciendo el país, y sería más un catalizador, digamos, esa eventual negociación a una ruta que ya ha iniciado Colombia. En ese sentido yo creo que es muy válido lo que acá se ha estado planteando en otros escenarios, que esta es una tarea pública y de sociedad que hay que hacerla con o sin acuerdos de La Habana. Si hay acuerdos de La Habana, bienvenidos, y van a ser facilitadores, digamos, de toda una tarea que está en curso. Habría mucho más para hablar, pero creo que la hora está avanzada y aquí hay unas preguntas. Siguen llegando preguntas acá de nuestros oyentes. Esta está muy clara. A ver, yo creo que para el doctor Juan Camilo están básicamente dos preguntas alrededor del tema del fondo de tierras. Si van a entrar las tierras de las FARC, y bueno, doctor, usted maneja ahí sus dos preguntas y creo que las puede agrupar en una sola respuesta. Mire, cuando a mí me mostraron Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo el texto que ya hoy es público, que les mencioné, que son las bases del primer acuerdo, yo les dije, hombre, este texto parece un paper del Banco Mundial. Realmente, uno lo lee, es un programa de desarrollo rural del Banco Mundial. Con esto lo que quiero decir es que no hay lo que algunos están mostrando, señalando dice esto se van a apoderar las FARC, la política agraria se la pasamos a Timochenko, esto va a ser el descalabro, la propiedad privada está en jaque. Nada de eso está en lo que se firmó, nada de eso. Y quien esté diciendo eso está haciendo terrorismo intelectual, que esa vez es más grave y más irresponsable o tanto como el otro. Claro, las FARC, que ellas también se han apoderado de tierras baldías que hay que recuperar, tendrán que hacer su aporte a ese fondo de tierras. Ya lo están haciendo. Hace un año, en San Vicente del Caguán, firmamos la resolución por la cual se iniciaba el proceso agrario tendiente a recuperar para el Estado 150.000 hectáreas de las que se ha apropiado indebidamente el mono Jojoy, y ya están referenciadas, y esas 150.000 hectáreas, este es solo un ejemplo, harán parte del fondo de tierras destinado a los procesos agrarios. De manera que todo aquel de las FARC, de los paramilitares, o personajes de cuello blanco, que también los hay, que también se apoderaron indebidamente de muchos baldíos, a todos se les están iniciando procesos de recuperación de dichos baldíos. De los sótanos del INCODER,
olvidados durante años y décadas, hemos recuperado 1.500 procesos agrarios, 1.500, que están poniéndose en marcha, todos los cuales tienen como propósito recuperar. Y la recuperación es un proceso jurídicamente complejo, porque ustedes imaginarán el enjambre de abogados, de recursos, de amenazas, 1.500 proyectos, procesos que dormían allá el sueño de la incuria para recuperar tierras a fin de dotar este banco de datos. Y muchas de ellas vendrán de las FARC, porque las FARC también fueron despojadoras de tierras. Esos que se han presentado a reclamar sus tierras, que ya van cerca de 30.000 solicitudes, a cada una de esas familias o de esos reclamantes se les hace una entrevista larga, el primer día. Una entrevista que puede durar media hora, 1 hora, 2 horas, en donde se les dice que cuenten toda su historia, precisamente para ir preparando los argumentos tendientes a llevarlo a los jueces agrarios. Y una de las preguntas que se les hacen es, ¿quién fue su despojador? Y cerca del 30% de los entrevistados señalan a las FARC como los despojadores. Otro tanto señalan paramilitares y otros grupos no identificados o se abstienen de demostrar. Eso le dolió mucho a las FARC en La Habana cuando lo dijimos aquí en Bogotá. Dijimos, no solo la ley de restitución se va a cumplir y no se va a negociar allá, sino que las FARC también son victimarias, como lo son desde luego los paramilitares. Y eso tendrán que reconocerlo políticamente en su momento en el proceso, en el punto 6, creo que es del Acuerdo de La Habana, donde dice cómo se reconocen las responsabilidades para con las víctimas históricamente. Ana María, creo que ahí también puedes condensar. Sí, va a contestar 2 preguntas que son muy puntuales. En una me preguntan si se tienen datos del Gini para principios del siglo XX. No se tienen datos del Gini, realmente como dijo el doctor Juan Camilo Restrepo, los datos del catastro son bastante precarios, y para principios del siglo XX no se tienen para la década de los 80, no se tienen para la década de los 90. Para el 84 Luis Lorente hizo un estudio que mostraba unos Ginis muy similares, para los 90 no hay datos porque no están sistematizados en el IGAC, mucho menos para principios del siglo XX. En los Andes se hizo un estudio con Cundinamarca y sí se tienen esos datos. En otro caso me preguntan por qué no involucramos la variable de narcotráfico en los estudios. No lo hicimos para el estudio que les estoy mostrando, lo hicimos para un estudio reciente sobre café, en donde mostramos cómo, además de la violencia que genera el conflicto, el narcotráfico crea incentivos para que la gente se pase de producir café a producir cultivos ilícitos. Y si pensamos en el marco teórico que yo les estaba dando, en donde les decía que los hogares tratan de hacer cultivos de muy rápido rendimiento, que puedan sacar rápidamente retornos en efectivo, pues la coca es realmente el cultivo ideal para hacer eso. Pero en lo que les mostré hoy sí no metimos ningún estudio sobre el narcotráfico. Pronto sale un documento, como les digo, para café con este tema. Terminamos ahí. A ver, yo creo que aquí ya, en este punto y hora, podríamos dar por terminada esta sesión, que fue muy ilustrativa, muy completa, complementándose además las presentaciones tanto de Ana María como del doctor Juan Camilo. Y esto de todas maneras se van a sacar unas memorias, esto queda escrito. Yo creo que ya a la hora como que estamos listos, ¿cierto? Ya salimos llenos de información y ahora hay que llenar el estómago con una buena comida. Todos una feliz noche y muchas gracias por su presencia. Antes de que se vayan, hay una copa de vino que como previa para la comida, un aperitivo. Doctores Juan Camilo y Ana María, mil gracias, fue muy ilustrativo.